Continuamos con el módulo 1, relaciones suelo, planta, atmósfera y manejo hídrico de cultivos. Tópico 2, cuantificación de agua en el suelo. ¿Y qué tema veremos en este video? La medición del contenido de humedad en el suelo por métodos directos e indirectos. ¿Para qué necesitamos conocer la humedad del suelo? Bueno, básicamente son por tres razones. Una, para saber cuánta agua tenemos disponible en el suelo para las plantas, es decir, saber cuál es la frecuencia de riego, con cuántos días después debemos repetir el riego, cuánto es el tiempo de riego en cada postura, cuánto tiempo debemos tener agua puesta, por ejemplo, en el riego por aspersión, y también para saber cuánto es la cantidad de agua que debemos aplicar a ese cultivo, cuánto le falta al suelo para llegar a la capacidad de campo, ¿ya? Existen dos grandes formas de medir contenido de humedad. Los métodos directos, en que el agua se separa físicamente del suelo. Aquí básicamente o principalmente es el método gravimétrico, que consiste en sacar una muestra de suelo, llevarla al laboratorio a una balanza, pesarla, secarla a 105 grados por 24 o 48 horas en un horno, en un, si yo en el horno microondas jamás, puesto que el horno microondas no extrae el agua. Y luego cuando la muestra de suelo está seca, volver a pesarla. La diferencia de pesada entre peso húmedo y peso seco es el agua que tenía la muestra. ¿Qué ventajas tiene? Es bastante preciso, tiene más o menos un 1% de error, es de muy bajo costo, y desventaja una que es irrepetible el lugar. Una vez que se sacó la muestra, ese lugar físico no se puede volver a mostrar porque ya no está ese suelo. Es lento. ¿Por qué es lento? Porque demora más o menos entre 24 y 48 horas en obtenerse el resultado, ¿ya? Y los resultados no están cuando se necesitan, puesto que yo necesito, por ejemplo, saber hoy cuánto agua tiene mi suelo, lo voy a tener recién pasado mañana el resultado. Y los métodos indirectos se aprovechan de alguna propiedad del sistema suelo-agua que sea función del contenido de agua. Por ejemplo, la tensión del agua dentro del suelo, con qué tensión es retenida el agua, la humedad del aire dentro del suelo, la dispersión o atenuación de la radiación que entra al suelo, el dieléctrico, la constante dieléctrica del suelo, la resistencia eléctrica del suelo, la textura y la energía para cambiar la temperatura. La clave de un método indirecto es con respecto a calidad, estabilidad y consistencia de la calibración. Ningún método indirecto es válido si no se hace una calibración. Tengan mucho cuidado con eso. No es llegar y utilizar un instrumento, hay que probar o hacer por uno mismo la calibración. Y todas las calibraciones se basan en el método gravimétrico. Un instrumento muy común, muy conocido para determinar la humedad del suelo es el tensiómetro. Este mide la tensión con la cual es retenida el agua por el suelo. La unidad de medida son los centibar. ¿Ya? Un centibar equivale a 10 centímetros de columna de agua o a la centésima parte de un bar. Consiste en un tubo de fibra de vidrio que tiene en su extremo una cápsula de cerámica en la que, como recomendación, nunca se debe tocar con la mano, puesto que la grasa, qué sé yo, que tiene la mano, la piel, podría tapar los poros de la cerámica e inutilizarla. Esto luego viene el cuerpo del tensiómetro de distintas longitudes. El indicador, que es este, que es un vacuómetro, mide el vacío, y un depósito de agua con una tapa atornillada y un tapón de goma adentro. ¿Cómo funciona esto? Tiene una escala que va de 0 a 100 o de húmedo a seco. Y esto marca centibares. Por ejemplo, cuando está el tensiómetro recién lleno de agua en un suelo saturado, va a indicar que el suelo está húmedo. En la medida que el suelo se va secando y va saliendo humedad a través de la planta o de la evaporación,
el agua va saliendo de la cerámica, a través de la cerámica para equilibrar el sistema con el suelo, ¿ya? Por lo tanto, si el agua sale del tensiómetro, la aguja de este va a bajar, puesto que aquí hay una tensión. Cuando llega más o menos a entre 10 y 30 centibares, tenemos la capacidad de campo, ¿ya? Ya bajo 30 centibares hasta 60 más o menos es la humedad aprovechable, 60-70 indicaría la humedad aprovechable, y bajo 70, ya una lectura bajo 70 centibares con un tensiómetro no es bueno, puesto que la columna de agua con esa tremenda tensión que hay tiende a cortarse e ingresar burbujas, de ingresar aire dentro del sistema, con lo cual ya no nos está marcando de una forma precisa ni correcta. Por lo tanto, el tensiómetro, ¿para qué nos sirve? Por ejemplo, si tenemos que regar cuando marque 40 centibares, porque mi calibración con el sistema gravimétrico me indicó que aquí yo tenía el 50% de humedad aprovechable, yo espero que la aguja baje a 40 y ahí vuelvo a regar. ¿Hasta dónde? Hasta cero. ¿Ya? Hasta que marque, solo va a marcar 0 24 horas después del riego y ahí nuevamente va a empezar a bajar. Ese es el tensiómetro. Tiene un protocolo de instalación bastante riguroso, ¿ya? No llegar a instalarlo, hay que seguir varios procedimientos, si no el tensiómetro no va a funcionar bien, o lo que es peor, vamos a creer que está funcionando bien, pero está entregando lecturas erróneas. Requiere vigilancia permanente, puesto que es un instrumento bastante atractivo que puede ser fácilmente sustraído o dañado en el campo. Además, hay que estar permanentemente leyéndolo, haciendo las lecturas, ojalá diarias, ¿ya? Hay que tener cierto cuidado al manipularlo, no tocarlo, repito, no tocar la cápsula de cerámica, y antes de instalarlo hay que revisarlo bien, que esté funcionando correctamente. Se pueden fabricar de muchas formas y longitudes, hay de 30, 40, 60, 70 centímetros. Por lo menos una vez a la semana hay que chequearlo en el potrero, y es útil hasta 0,8 bar, o sea, 80 centibares negativos de tensión, puesto que después el aire entra y ya no marca en forma correcta. Por seguridad, para tener seguridad en la lectura se necesitan por lo menos 3-4 tensiómetros. Yo diría que por suelo homogéneo, un tensiómetro o 2 tensiómetros cada 5 hectáreas, 4 hectáreas es suficiente. Ojalá a 2 profundidades. Ya vamos a hablar de la profundidad de instalación. No es adecuado para suelos con arcillas expansivas, porque esta arcilla al expandirse pueden perder contacto hacer que la cápsula de cerámica pierda contacto con el suelo. Suelo de textura fina, lo más arcilloso, no puede medir menos de 0,8 bar, lo que ya había dicho antes, porque la columna se corta. Y necesita la calibración en el suelo para determinar el contenido de humedad. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un tensiómetro cuando está marcando 7 centibares, cuando el suelo está recién regado, la cerámica se ubica en la zona de raíces, 50 centibares cuando ya le queda un poco menos agua, y cuando ya casi no le queda agua está marcando mucho menos, 80, 90 centibares, ¿ya? Es necesario, ojalá, poner a 2 profundidades para saber si el agua realmente está llegando a la profundidad que queremos, a la profundidad de raíces, por ejemplo, en este frutal, si está el riego llegando a la profundidad de raíces. Otro instrumento es el bloc de boyucos o bloc de yeso, que mide la resistencia del suelo al paso de la corriente eléctrica. Es un bloc de yeso conectado con un cable y cuyos extremos se conectan a un medidor de humedad, o sea, perdón, de conductividad eléctrica, ¿ya? Cuando el suelo está húmedo, la resistencia eléctrica es menor, por lo tanto la conductividad es mayor y marca esta aguja. Cuando el suelo está seco, la aguja se mueve menos. Por lo tanto, es
es un medidor de resistencia eléctrica conectado a unos cables eléctricos. Estos por lo general miden el porcentaje de humedad disponible, ¿ya? No miden el contenido de humedad directo que tiene el suelo, sino que cuánta agua disponible hay. Son de fácil instalación, son bastante baratos. La lectura es continua y rápida e indican el porcentaje de humedad aprovechable o disponible que tiene el suelo. No son constantes en el tiempo, ya duran poco tiempo, de 1 a 3 años. Se necesita calibrar cada uno de ellos y funcionan bien a contenidos de humedad bajitos. El neutrómetro es una fuente radioactiva, la cual se instala sobre el equipo se instala sobre un tubo de aluminio que está inserto en el suelo y la sonda emite neutrones de alta velocidad que chocan con los protones del agua. Estos neutrones al chocar con el agua se termalizan, o sea que vuelven con menor velocidad y son detectados por un contador. La humedad se determina en base al número de neutrones lentos que regresan al equipo. La sonda de capacitancia, el FDR, es un tubo de PVC instalado en el suelo, en el cual se le introduce una sonda con distintos sensores ubicados a distinta profundidad. Estos son de origen australiano y son bastante útiles y se pueden conectar conectado a un data logger eh, para guardar los datos. ¿Ya? No necesitan calibración para cada suelo, las mediciones son rápidas y continuas y no son mediciones destructivas ni riesgosas. Son caros, son difíciles de instalar correctamente y abarcan un pequeño volumen de suelo. Tenemos el Enviroscan y el Diviner, que es otro equipo de este mismo tipo FDR. Entregan una gráfica muy clara del contenido de humedad del suelo. Por ejemplo, estas son 4 sondas a 4 sensores a distinta profundidad. Se riega, el agua llega hasta ese nivel y empieza a bajar hasta que llega a un cierto nivel. Otro riego en la estrata 1, en la estrata 2, la estrata 3, la estrata 4. ¿Ya? Son muy útiles para investigación y para manejo de huertos. Bueno, eso sería el video en la primera parte de la medición de humedad en el suelo. Muchas gracias.